presento a la trabajadora social y gerontóloga Socorro Pastrana, quien les va a estar hablando. Bien, pues gracias, Mari. Gracias. Y gracias a Soraya y a los demás, ¿verdad?, que están aquí dando la milla extra por esta organización. Bien, pues hoy vamos a estar hablando de las implicaciones del Alzheimer en las relaciones de parejas. Yo lo llamo en ocasiones el Alzheimer, mi cónyuge y yo. Como dijo Mari, el Alzheimer es una condición, ¿verdad?, que afecta a toda la familia. Pero la relación de esposa y esposo, cuando es a uno de los dos que tiene la condición, pues es bien dura, porque es tu compañero de vida. Uno está todo el tiempo trabajando y anhelando el tiempo de retirarse para irnos a viajar y disfrutar, ¿verdad?, de lo que trabajamos. Y cuando de momento, ¡pum!, cortazo with the flower, el hombre o la mujer, ¿verdad?, aparece esa condición y hay muchas cosas que hay que dejar atrás y otras que comenzar a emprender. ¿Ok? Así que, dicho eso, vamos a empezar con esta condición. El Alzheimer en la pareja es una cosa que es bien impactante, no solamente para el que lo sufre, la condición, porque es una pérdida, es un duelo adelantado, o sea, es una pérdida. Vamos, ok. Ajá, la segunda. Ahora, ¿verdad?, se adentra en la vida de las personas de una manera insidiosa, no nos damos cuenta, o a veces no nos queremos dar cuenta que está llegando, pero va con paso firme hasta que de repente se olvidan los cubiertos para comer, o sea, las cosas más sencillas. En algunos casos pueden comenzar a hacer manifestaciones o groserías o expresiones inapropiadas de deseo sexual. Le estamos dando eso, ¿verdad?, que es bien impactante. No necesariamente todos pasan por ahí, pero así que el Alzheimer atrapa no solo al paciente, sino también a la familia completa. ¿Okay? Y en el caso cuando es la esposa, pues entonces ahí, de eso es lo que vamos a estar hablando. Y el Alzheimer afecta la memoria, pero no los sentimientos. O sea, la persona siente, se duele, se entristece, se pone alegre, ¿verdad? Eso va a continuar así. El Alzheimer solo le afecta a la memoria, ¿verdad? Digo, y a otras funciones del cuerpo, ¿verdad? Así que si definimos la condición, es una condición neurodegenerativa, que yo sé que ustedes eso lo han oído innumerables veces, es irreversible, o sea, no hay marcha atrás y es progresiva. ¿Cuán progresiva? Va a depender de las condiciones de salud de la persona, de la vida, de su estilo de vida y de cómo se maneje la situación, ¿verdad?, durante el proceso y el desarrollo de la enfermedad. Por eso es bien importante lo que hacemos aquí en OPAPA. Esta estimulación cognitiva, algunos familiares dicen, pero todos los días a preguntarle qué día es hoy, que dónde estamos. Pero eso es, estamos trabajando y afirmando y tratando de restaurar ¿verdad?, esas neuronas. El cerebro tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad y así es que se estimula, o sea, así es que se puede desarrollar con la estimulación. Y esa es la manera de estimularla, además de todos los ejercicios que se hacen, ¿verdad? Así que, no voy a quitar esto un poquito porque ocasiona la destrucción progresiva de las capacidades intelectuales y físicas. Mi esposo fue un ministro bautista, un
cuidador ¿verdad? Muy capacitado, profesor universitario, con una memoria, bueno, que los hijos nos llamaban, papi, acuérdame esto y esto y esto. Y de la noche a la mañana empezaron todas esas capacidades a disminuir, ¿verdad? Y eso es bien difícil. Los hijos están fuera de su casa y, bueno, tienen su vida, ¿verdad? Pero uno, el cónyuge que está allí 24/7, es bien duro. Y ver ese deterioro es bien difícil. Así que aquellos que sean hijos aquí, pues hay que tenerle paciencia y colaborar y buscar ayuda. O sea, es imposible que un ser humano pueda estar 24/7. Digo, es posible porque alguna gente lo hace, pero a costa de qué sacrificio. Muchas veces de su salud, y muchas veces el cuidador o la cuidadora muere antes que el paciente, porque el paciente está en su mundo y se entera. Pero ese cuidador que está ahí día a día y se olvida a veces de sí mismo, de cuidarse, eso es lo que es difícil, ¿verdad? ¿Qué le causa? Hasta ahora no hay una causa conocida, ¿verdad? Sí sabemos que hay algunos factores que inciden, como es las condiciones de salud que pueda tener la persona, que sea mayor de 60 años, porque regularmente a esa edad es que empieza a aparecer. No obstante, tenemos ocasiones en que se han reportado, y aquí en Opapa han habido personas de menor edad que la sufren, que la han sufrido. La cuestión hereditaria es como la diabetes, no necesariamente porque tu mamá o tu papá sean diabéticos tú la vas a desarrollar, pero tienes una, ¿verdad? Una predisposición, sería la palabra, a desarrollarla, de manera que si no te cuidas, te vas a ir por el choque por eso. Así que si tú sabes que tu papá, tu mamá, o tu abuela o tu tía tienen la condición, pues mira, cuídate. Y sabemos que el ejercicio, que una dieta saludable, que evitar el sedentarismo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y cuidando su salud, pues es una manera de prevenir el Alzheimer. Entonces, el desarrollo de la enfermedad tiene una ventaja, que es que se va desarrollando por etapas. Algunos teóricos dicen 3 etapas, otros dicen 6. Yo sé de algunos que dicen hasta 14. Pero miren, la etapa en la que eso no tiene mayor importancia. Porque tú puedes tener una persona en la etapa 1, pero que una de las capacidades se deterioró a nivel de cuando llegan las personas a la etapa 3, como puede ser la de ahora. Hay pacientes de Alzheimer que empiezan. Nosotros tuvimos aquí una persona, yo no sé si tú te acuerdas, Cuca, de Linda, Linda que era enfermera. Esa señora desarrolló un lenguaje que tú no le entendías, y ella te entendía lo que tú le preguntabas, y ella te contestaba. Y ella te estaba contestando. A veces te decía una palabra, y nosotros hablábamos con ella. Yo una vez tuve un grupo de severos, ¿te acuerdas? Eran actividades para ellos, eran 3 o 4 actividades para ellos, especiales para ellos, ¿verdad? O sea que, sin embargo, ella caminaba bien, se arreglaba bien, ella misma se vestía, entendía lo que tú decías, pero el lenguaje se le había afectado. ¿Ok? Así que eso de las etapas no es tan importante en el sentido de alguna, pero yo quiero saber en qué etapa está. Mira, eso no es tan importante, ¿verdad? Esos son los factores de riesgo, sigue. Así que, por todas estas razones, esa enfermedad puede llevar y lleva a la persona a una dependencia total, porque el deterioro, por lo que le dijimos ahorita, que pierde todas sus capacidades cognitivas, a veces movimiento, a veces no tienen la capacidad de alimentarse por sí mismo, ¿verdad? Así que esa persona va a terminar en dependencia total, o sea, depende de otra persona 24/7, aunque su físico no lo demuestre.
aunque se vea saludable y de buen ánimo, pero no está capacitado para vivir de manera independiente, ¿verdad? Volviendo a las etapas, así que a veces podemos identificar a nuestros familiares, más o menos cuando le está empezando la enfermedad, porque estos son las manifestaciones de esa primera etapa. Una de las primeras capacidades que pierde es el manejar el dinero. Así fue que yo me di cuenta de mi esposo. Porque, como les dije, era pastor de una iglesia y un hermano de la iglesia tenía una situación de manutención en la corte y fue donde él y le dijo, pues pastor, que si no llevo este dinero me meten preso, qué sé yo, porque debía la pensión. Y le pidió dinero prestado y mi esposo, teníamos una cuenta de banco y el cual y sacó $3,000. Cuando él vino al estado, yo le digo, José, estos chavos, esto tú sacas. No, yo me he sacado. Yo digo, mira, porque yo no lo he sacado. Llamé a los hijos. Y entonces, pero mi esposo era, le digo, mi esposo era bien inteligente, era una persona brillante, bien organizado, él todo lo anotaba. Y tenía su agenda y me dijo, vamos a ir, él estaba trabajando todavía, vamos a ir a la oficina, porque yo en el libro del año pasado, vamos a ver, porque eso pasó en enero. Y fuimos allá y empezó a buscar la fecha en que le había prestado a fulano de tal. Yo hablé con el hermano y yo le dije, mira, sí, me dio un giro de $100. El resto de 2,900 todavía lo estamos esperando. Y se pone en la iglesia. La gente se aprovecha a veces de las personas. Aquí tuvimos una persona también que aquí en Oaxaca, la persona que le limpiaba el patio le cobraba $30 y el hijo empezó a darse cuenta que habían cheques de $300. Entonces ahí se dieron cuenta y fue un problema porque el hombre estaba difícil para controlar el manejo del dinero. O sea que eso es una manera de nosotros notarlo, ¿verdad? Y entonces hay gente que se dan cuenta y se aprovechan, vecinos, hasta familiares. Así que tenemos que estar a tres ojos con eso, ¿verdad? Se pierden en lugares conocidos. Muchas veces guiando para su casa, pero ¿cómo es que tú te vas a perder un camino que tú conoces muy bien? Lo que pasa es que ellos van teniendo como esos flashbacks y entonces la memoria les retrocede. El Alzheimer es como decir un vaso lleno de agua. Cuando tú lo viertes así, el agua de encima, que es la memoria reciente, esa es la que se va perdiendo más rápido, ¿verdad? La memoria remota pues está en el fondo, así que esa tarda más en desaparecer. Así que esa persona posiblemente en su memoria la casa que recuerda es, digamos, cuando se criaba. Entonces el vecindario no se le parece y por eso es que se pierden muchas veces porque están buscando un lugar que ya no. ¿Okay? Y ese es un indicio. Perdón, repetir preguntas, conversaciones y tenemos que tener paciencia, aprender a tener, ¿verdad?, un poquito de tolerancia, no decirle, pero me estás preguntando eso, ya yo te dije eso, porque ellos se pueden tornar hasta agresivos. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de que algo raro le está pasando. Entonces, si tú le contestas así, ¿verdad? Pues la persona te responde de manera agresiva también y se molesta. Pues mire, cambie la conversación porque le va a preguntar 500 veces y por más que usted le diga que ya le contestó, se lo va a seguir preguntando. Y que no es que él no quiera, es que él no puede recordar lo inmediato. Usted va a observar que a la persona le toma más tiempo completar tareas que antes hacían. Dice yo, limpiar el patio. A lo mejor antes lo hacía en media hora. Ahora le toma el día completo. Y se va y se sienta
¿verdad? No le pelee, por eso déjelo en su tiempo, ¿verdad? Va a tener juicio deficiente. A veces, y más esto se observa más cuando la persona todavía está trabajando en los trabajos, y eso puede ser motivo para despido, para solicitarle el retiro temprano, o, ¿verdad?, que la persona misma decida dejar su trabajo, porque a veces hacen decisiones. Yo tuve la experiencia de una persona, ¿verdad?, que hizo como una decisión en su trabajo que costó un montón de miles de dólares a la empresa, y ahí los gerentes llamaron a la esposa: mira, estamos observando y no era así. Entonces, un hombre joven empezó, ¿verdad? Y se le descubrieron la enfermedad. Así que, ojo, cuando usted, ¿verdad?, va a notar que él decide una cosa que jamás ni nunca rara que no lo hubiese hecho, pues ojo, eso puede ser indicativo de Alzheimer, ¿verdad? Cambios en estado de ánimo y la personalidad. Una persona que es extrovertida, de momento está bien hablador y bien como atrevidito, hace esto, a veces el líbido se le exacerba, y entonces pueden decir, pensar la gente: mira, este es una fresca, un fresco. Pero es eso, dependiendo del área del cerebro que las neuronas se estén deteriorando, las capacidades que la persona va perdiendo. Así que no hay dos enfermos de Alzheimer que se compuesten de la misma manera. Así que posiblemente algunas veces los familiares notan el cambio, y aún a lo mejor el enfermo también puede notar que algo raro le pasa. Y en esa etapa, ahí los familiares, lo primero es que nadie quiere aceptar una enfermedad, no le gustaría aceptarla, ¿verdad? Tenerla que aceptar. Pero puede también la persona está en negación y no, yo voy a ir al médico, pero tienen miedo. O sea, un diagnóstico de Alzheimer atemoriza. Así que muchas veces esos olvidos se pasan inadvertidos, y otra cosa que empiezan: ay, este se está poniendo viejo. No, miren, vejez, edad avanzada no es sinónimo de pérdida de memoria. Demencia senil eso no existe. La demencia senil no existe. Eso es un disparate, ¿verdad? Aunque se lo diga un médico, porque no hay un diagnóstico de demencia senil. No. Así que entonces, ¿qué pasa? La gente, pues, por no pensar que puede ser la condición, lo achacan a la edad. Entonces, ¿qué pasa? Demoran el diagnóstico y demoran el que la persona empiece a tomar medicamentos, y, ¿verdad?, que los medicamentos, dicho sea de paso, no le van a curar la enfermedad, pero sí van a hacer el proceso de deterioro más lento, o sea, que no sea tan avanzado. Seguimos. En la segunda etapa, alguien que lea. La memoria y confusión aumentan. Sí. Okay. Pueden presentar problemas para reconocer a familiares y amigos. Se les dificulta aprender cosas nuevas y realizar los pasos de una gran carrera. Párate aquí. Especialmente las mujeres. Su mamá era una excelente cocinera y de tal. Yo tengo una amiga que le pasó eso. La mamá le cocinaba, ella trabajaba, y su mamá todos los días le preparaba comida por la tarde para ella y sus dos hijos y su esposo. Ella me dice: mira, Sofi, yo empecé a ver que en las reuniones estaban escuchados, a veces sin sal, una cosa, pero, y eso fue en meses. Ella me llamó y me dice: me está pasando esto y esto. Y yo digo: pues consúltalo con un médico, porque puede ser que esté perdiendo facultades o que tenga problemas de memoria. Y efectivamente, una cocinera excelente, pues por ahí ella se dio cuenta que había algo raro. Esa es una tarea
común que ella estaba acostumbrada a hacerla y de momento se le olvidó. ¿Ok? Sí, no pueden enfrentar situaciones nuevas y pueden tener alucinaciones, delirio y paranoia. Comportamiento impulsivo. Ajá. Ok, hasta ahí. Cuando decimos no pueden aprender situaciones nuevas, por ejemplo, no pueden seguir instrucciones nuevas. Por ejemplo, cambiaron el televisor, ahora es un televisor inteligente, el control es diferente. Pues mira, tú se lo explicas 500 veces y no lo va a recordar. A mi esposa en microondas, yo le dejaba a veces, no lo dejaba solo, pero lo dejaba con la cuidadora. Pues no, pero déjame ver que yo caliento. Le explicaba, no. Usted por ponerle 1, 2, 3 a los botones que tenía que apretar, se le olvidaba llegar al microondas y no se calentaba la comida a ese nivel, ¿verdad? Así que esa es una de las cosas, de las capacidades que pierden ellos y seguir instrucciones. Tú le dices, mira, haces esto, lo otro. No así, porque si se lo dices así, de esa manera, mira, mami, mira, papi, te toca hacer esto hoy. Porque es que no pueden registrar, es que no tienen la capacidad de registrar esa información en su cerebro, y es como si no se lo hubiese dicho. Entonces, la persona, el cuidador o cuidadora, pues eso no lo puede entender, porque es que usted ha estado con una persona tan diferente y entonces, mira, hay que orar porque eso no es fácil, es bien difícil. Y entonces pueden presentar comportamiento impulsivo, especialmente cuando ellos se equivocan. No, eso no es así, eso no fue ayer, eso fue tal día. Se pone violento, es bien, eso es retante y bien difícil de aceptar. Y muchas veces, a veces, no es violento en términos de que agrede, pero hay quienes agreden. Yo siempre pienso que eso, en las noticias a veces sale en la televisión una noticia de que un matrimonio de X número de años, de momento el viejito un día llegó y la mató. Mira, yo estuve dando unas orientaciones a la policía de Puerto Rico precisamente para intervención con personas de edad avanzada, dándole énfasis. Uso un video que lo voy a presentar aquí al final, a los enfermos de Alzheimer, porque eso muchos de ellos desarrollan agresividad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando eso pasa? Mira, informarlo al médico. Yo siempre les recomiendo, tomen una libreta y anoten todos esos sucesos, esos cambios bruscos, las cosas que ellos van presentando con fecha y hora. Y estábamos en este lugar haciendo esto, y él hizo esto y esto. Yo tuve esa libreta hasta los otros días, que empecé a botar cosas y la boté, mi esposo muy bien en 2015. Porque eso le va a ayudar, y usted le lleva esa información a su neurólogo, y él va a saber, porque esos comportamientos agresivos los controlas con medicamentos, no hay de otra. Porque el enfermo de Alzheimer, como no sabe explicar, no tiene la capacidad para explicar qué es lo que está pasando, lo demuestra con su comportamiento. Y entonces, a lo mejor, usted, pero ¿por qué está tan mal criado? ¿Está tan difícil hoy? Mira, a lo mejor es que hay un alboroto en la calle, o vio un programa de televisión que lo alteró, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Así que, o está haciendo calor, o tiene hambre, o tiene un dolor, ¿verdad? También le molesta un zapato, o tiene una ropa apretada, todas esas cosas. Usted empieza a descartar, empiece por lo más cercano a él, por su entorno. Y después vaya eliminando y anotando, porque si usted anota hoy, mira, fíjate, pasó esto hoy, y eso mismo pasó tal día cuando pasó esto mismo. Pues mira. Y a veces los pacientes de Alzheimer, a veces le da con alguna persona, no toleran, o un lugar. ¿Por qué? Porque
posiblemente les traiga recuerdos de algo y no toleran, no pueden estar en ese sitio, inclusive a veces hasta médicos y estos profesionales que los han tratado, los rechazan y los rechazan. Seguimos. En la tercera etapa, ya esa es la etapa final donde generalmente ellos están encamados, dependen totalmente del cuidador o cuidadora, ¿verdad? Y la mayor parte, a lo mejor todavía camina o está en silla de rueda, pero la mayor parte del tiempo está en cama. Y muchas veces requieren alimento líquido o alimento majado o gastrostomía, ¿verdad? Porque sí, muchas veces. Ajá. Sí. Sí. Pues esto. Sí, porque se les olvida, se les puede olvidar tragar. No todos los enfermos van por ahí, pero hay muchos que el mío termina con gastrostomía. Yo lo tuve que llevarlo a un hogar porque no podía. Y yo me mudé, pero como bien dice, así. Porque todos los días seguimos. En la pareja, el deterioro, el tuyo va a estar bien, claro. Yo no pone más carga de la que nosotros podamos llevar. El deterioro afecta, el cognitivo afecta a todo el mundo, ¿verdad? Pero a la pareja se le hace más difícil. Vemos aquí, mi amiga, ¿verdad? Afecta la memoria o el lenguaje, los mecanismos de control, o sea, en los esfínteres, por eso a veces se les salen los orígenes o las heces fecales, porque no tienen control y no se dan cuenta. Y hay gente que pelea, pero ¿por qué tú no vas al baño? Mira, es que se le sale. Sencillamente como eso, que prevenir no usar pampers para adultos, tú sabes, pues hay que tomar las medidas y las camas, pues ponerle los pads para evitar eso, la incontinencia, para prevenir la incontinencia. No saben, y ellos no saben cómo satisfacer adecuadamente esas necesidades de cercanía o intimidad. Como les dije, el Alzheimer no le afecta a los sentimientos, así que hay enfermos de Alzheimer que todavía quieren tener relaciones con su esposa o la esposa con el esposo. Otros se les exacerba, ese le incrementa ese deseo sexual. Pues hay que hablar con su médico. Es posible que la condición de él le permita, si se puede, pues se puede. Pero si no se puede, pues entonces hable con su médico, ¿verdad? Cada uno conoce su intimidad y sabe, ¿verdad?, cómo se puede manejar la situación, y los médicos conocen de todas esas cosas. Y entonces a veces las inhibiciones, a veces ellos están en un lugar donde hacen ciertas expresiones y ciertas, ¿verdad?, manifestaciones sexuales, pueden masturbarse yo he trabajado en hogares de cuidado prolongado y eso ha pasado. Pues miren, usted no empiece a pelearle porque eso no es. Lo saca con detenimiento. Si está en su cuarto, le cierra la puerta, porque eso es lo que hay que hacer, dejarlo allá, ¿verdad? Porque esas son necesidades biológicas. A lo mejor la mayoría, esa necesidad no es apremiante o no es real, pero hay quienes sí, ¿verdad? Así que cada persona es diferente. Pues también hay que descartar que hay algunos medicamentos que causan movimientos involuntarios y otras cosas, y no es el paciente ni la enfermedad. Sí. Puede ser que un medicamento exacerbe esa, ¿verdad?, esa actividad sexual, sí. Por eso es que le digo que tiene que consultar con su médico. Miren, está pasando esto.
siempre yo les recomiendo llevar esa libreta cuando le comience un medicamento nuevo, la fecha, el día, la hora, y si empieza a notar reacciones adversas, hable con su médico. No le quite ese medicamento por su cuenta. Llame a su médico y consulte, ¿verdad? ¿Okay? O sea que ellos también, pues como parte de la pérdida de sus controles, esa inhibición, pues la pierden, ¿verdad? Y todo es, si, por ejemplo, hay una demencia de tipo frontotemporal, donde eso es bien marcado, porque esa área del cerebro es la que controla nuestros impulsos. Seguimos. Mire, la condición de Alzheimer es una pérdida. Esto es una pérdida. ¿Por qué? Porque usted todavía tiene su esposa o su esposo, a su mamá o a su papá. Pero no es la mamá, ni el papá, ni el familiar que usted tenía antes. Muchas veces ni se parece. Me la voy a llevar porque la necesito para un paciente. Disculpen, me voy a pasar para que Ok, esto. Pues muchas veces, o sea, la persona que está ahí, ahí, su cuerpo está ahí, pero ese ser que era ya no está. Y usted trata de disfrutar al ser que está ahí, porque no es que usted lo va a ignorar, usted no le va a decir no, porque ya ese o esta no tiene la capacidad de dialogar. Mire, aunque sea disparate, usted se comunica con esa persona y habla de cosas que él o ella le hable y disfrute, ¿verdad? En este momento, ella o él es lo importante en la familia, porque el amor nunca deja de ser, el amor se transforma y aquel amor idílico de los primeros años pues ya no es, ahora es un cariño y sigue siendo amor, ¿verdad? Un tipo de amor que se manifiesta de otra manera. ¿Okay? No encontré eso en tu música. Porque también es una pérdida y un duelo, mira, las amistades, ya tú no tienes esas amistades. Hay familiares que se alejan y no vuelven, no dan apoyo, ¿verdad? A veces tú pertenecías, digamos, a un club de X cosas, ya no puedes ir, pues tienes esa pérdida, ya esa es una manera de tú disfrutar la vida, de compartir con otras personas, pues ya eso no es posible, ¿verdad? También tu tiempo de ocio, de disfrutar, de hacer las cosas que tú antes hacías, por ejemplo, a lo mejor tú salías con tus hijos y te ibas para la tienda, ahora es difícil con una persona, yo se lo digo porque yo iba con mi esposo, si iba a Plaza Las Américas, no podía ni entrar al baño porque se me podía perder. No se me llegó a perder todo el mundo, ¿verdad? Pero dentro de una tienda, un Walmart una vez, hasta que lo encontré, mira, es bien difícil, tú no puedes salir sola o solo, ¿verdad? Y todas esas actividades que tú hacías antes, quizás ya no es tan fácil hacerlas. Ahí es donde viene, ¿verdad? Es necesario el apoyo del resto de la familia. No podemos dejar ese cuidador y esa cuidadora 24/7. No necesita un tiempo de respiro en que esa persona salga, aunque sea a dar vueltas en el carro, a Plaza Las Américas, ir al beauty, ir a la casa de una amiga o un familiar, ¿verdad? Es necesario, porque 24/7 pues te va a afectar, ¿verdad? Y tu salud se va a afectar. Igualmente como las visitas médicas, la persona, el cuidador tiene que seguir cuidando de su salud. Y que las actividades a las que tú antes disfrutabas, ahora están limitadas. No puedes ir a todos sitios con ellos porque en realidad a veces no es posible por la misma condición del enfermo, o a veces tú tienes que hacer ajustes. Por ejemplo, si vas a ir a un restaurante a comer, no le presentes a ese enfermo o a esa enferma
el menú completo. Tú le dices, mira, hay, por ejemplo, arroz, habichuela, chuleta, hay arroz con pollo en habichuela, hay pollo frito en papas, o pollo frito en majada. Ok, ¿tú quieres arroz? No, yo no quiero arroz. Ok, yo quiero papa frita, pues ok, papa frita. O sea, limítele las opciones. Y si usted sabe lo que le gusta, pues usted le puede decir, mira, hay esto, ¿tú quieres esto? Si él le dice que sí, porque hay que respetar también eso, ¿verdad? Y muchas veces, especialmente cuando uno es el varón el que tiene la condición, si tú vas a un restaurante, los mozos se dirigen a él y van, entonces usted tiene, porque ellos se sienten a veces como incómodos. El mozo y a veces ellos no entienden. Yo le hacía, tan pronto me sentaba, yo me encargaba de hacer algún tipo de seña, traje el menú, sí, sí, para no, ¿verdad? Para que él no se afectara. Hay que buscarse, ingeniarse. Así que muchas veces nosotros, los cuidadores, cuando es un familiar, para evitar reacciones y conductas y comportamientos, a veces, entre paréntesis, inadecuados, porque para la sociedad son inadecuados, pero eso es el comportamiento normal y natural de una persona con la condición. Pues uno, para evitar eso, a veces se cohíbe de ir a muchos sitios. Que si usted va a ir a un sitio, déjele saber, mira, mi esposo no está bien, tiene problemas de memoria, como yo le decía, y ya mucha gente lo entiende. Al igual, a veces tenemos familiares que están lejos y de momento van a llegar a tu casa. Ay, mira, yo hace tantos años que no los veo, voy a ir a visitar. Adviértele a ese familiar. Mira, papi, o mira, fulano o fulana tiene esta condición, así que a lo mejor no te la conocer. A veces la gente es bien imprudente. Pero mira, Dios tú no me conoces, pero si tú y yo jugábamos bolita y ocho, así a veces le dice, tú y yo tanta bolita y ocho pues jugamos mucho y ahora tú no me conoces. ¿Cómo la mira? Y la persona se pone, se angustia y sufre, ¿verdad? O sea, le duele, lo siente porque no puede identificar a esa persona. Así que para evitar eso y para el bienestar de esa persona, mira, lo más seguro es que no te vas a no es quién yo soy. Te dice, mira, llegó María. Ella es la vecina de nosotras que vivió al lado de nosotros 30 años en tal lugar. A lo mejor decir, sí, sí, a lo mejor se acuerda, ¿verdad? Pero si no se acuerda, pues tampoco lo pones en esa disyuntiva. Así que estamos perdiendo al compañero de vida de nosotros, ¿verdad? Esa pérdida. Y que eso es bien doloroso. La toma de decisiones en la pareja, ¿verdad? Generalmente es responsabilidad de la esposa o los esposos cuando están las personas enfermas. No son los hijos, es la esposa o el esposo quien tiene que tomar decisiones. Si van al hospital, ustedes se van a dar cuenta que el médico a quien le va a preguntar es a la esposa o al esposo. Si no está incapacitada, ¿verdad? Porque si está incapacitada o si han hecho un poder donde le expresan eso, pero esas decisiones las toma el cónyuge, ¿verdad? Así que a veces los cónyuges, y es lo que yo siempre recomiendo, que tengan la precaución de tomar medidas para ese proceso de toma de decisiones, y eso se hace en un proceso legal, generalmente el poder duradero, ¿verdad? Pero eso hay que actuar a tiempo porque tiene que ser cuando la persona todavía está funcional, ¿verdad? No es 100% funcional, pero que entienda lo que el abogado le dice, ¿verdad? Porque yo he sabido de casos donde el esposo fallece y tienen un dinero en el banco, mira, y no pueden sacar ese dinero del banco porque él no está capacitado, es el único que firma, y entonces eso, para lograr eso hay que ir a un proceso legal y se toma
un montón de tiempo. ¿Ok? Así que las recomendaciones que le hacemos siempre involucremos a nuestros hijos, nuestras hijas en las situaciones. Usted conoce a sus hijos. Hay hijos, a veces quizás en alguna ocasión puede haber algún hijo en el que usted no puede delegar esa función, pues, porque usted lo conoce, tiene, ¿verdad?, cierta incapacidad, por no llamarlo de esta manera, pero entonces con los hijos que ustedes tienen, pues mira, pueden delegar ¿verdad?, la toma de decisiones en dos hijos que estén cerca también, porque si están en Estados Unidos, otra cosa, un familiar de la confianza, ¿verdad? Todas esas cosas. Y lo bueno del poder duradero es que usted pone condiciones, qué cosas la persona, el que va a tomar las decisiones, puede hacer y darle instrucciones. Mira, si hay que vender la casa, ese dinero se deposita en el banco y se saca, tú sabes, X cantidad o whatever, las instrucciones que ustedes, ¿verdad? Así que siempre les recomiendo invitar a los hijos a darle que conozcan de la situación, informarlos, permitir que compartan responsabilidades. A veces los padres somos sobreprotectores de los hijos, y no, porque ella o él trabaja tanto y no le enteran de las cosas. Y los hijos no pueden ayudar porque desconocen, ¿verdad? Así que ellos tienen, lo primero es que tienen el deber. Y que yo sé que, ¿verdad?, de corazón, si lo van a hacer la gran mayoría. Y cuando si tenemos dudas de qué hacemos, pues mira, vamos a buscar apoyo de un profesional. Hay abogados que se especializan en derecho de familia, los trabajadores sociales. Una de las tareas que yo hago, yo me reúno con familias que no se ponen de acuerdo para hacer un plan de cuidado de su mamá, pues entonces yo vengo y me reúno con cada uno independiente y entonces, pues mira, vamos a acordar esto y logramos, se logra, ¿verdad? Porque a veces especialmente los hijos, siempre a veces como existe los hijos, no, que si no te prefería a ti, entonces a veces esa misma cosa, esa historia de vida, a veces les impide y le hace más difícil ponerse de acuerdo. Y entonces a veces también hay padres que no han sido tan católicos, por no llamarlo de otra manera, con los hijos, y entonces los hijos le pasan factura y a veces no. En hogares, yo, como les digo, yo sé de hijos que me han dicho, yo voy a pagar todo. Lo que papi y mamá necesiten, usted me llame en confianza, usted va a tener aquí, le voy a suplir. Pero no me llame para que lo venga a ver a ese nivel. ¿Qué pasó en esa familia? Él me dijo lo que él me quiso decir. Y el papá o la mamá no me puede decir porque no está cognitivamente capacitado. Y entonces todas estas cosas, ¿verdad? A veces hay que buscar ayuda. Porque no hay de otra. Es la única manera de salir de ese marasmo, ¿verdad? Hay un psicólogo, a veces un médico, alguien de confianza. Seguimos. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Okay? ¿Por qué a veces hay que buscar ayuda para solucionar conflictos familiares, ¿verdad? Cuando surge ese diagnóstico, es bien doloroso, da temor, porque mucha gente a lo mejor no han experimentado en la familia, pero conocen a alguien y saben cómo ha sido, así que ellos tienen miedo a lo que yo me voy a enfrentar. Saben que es una enfermedad costosa, porque hay que invertir. A veces tú tienes en la casa un cuidador 24/7 y eso es un montón de chavos. Primero, para conseguir ese cuidador de confianza y segunda, para pagarle, porque muchos de ellos es 24/7. Que a veces la gente dice, no, pero es que yo no lo voy a poner en mi hogar, porque miren, no es que lo único importante sea
el factor económico, porque es más económico en un hogar, porque en tu casa luz, agua, comida, pagarle a la persona, buscar a otra, porque no es 24/7. En un hogar, lo que tú pagas es 24/7. Es por el bienestar del paciente. O sea, ahí las personas, para tú trabajar en un hogar, tú tienes que tener una certificación, tener unos cursos, ¿verdad? Claro, hay que buscar un hogar de manera responsable. Tú no vas al primer chinchorro que encuentres, porque según ese requerimiento, la aprobación del Departamento de la Familia, el Departamento de Salud de los hogares, hay hogares que no están aprobados, o sea, que no tienen ninguna autorización. Abrió su casa, puso unas camas y ahí, y tráeme. Pues yo ahí no recomiendo eso. Usted tiene que pedirle, ellos tienen que tener la certificación en un lugar visible. Y usted, no es que usted lo va a llevar allí, olvidar de ella. Usted tiene que estar allí constantemente visitándolo. Un hogar donde la visita sea los domingos nada más. Digo, ahora no les pongo, ¿verdad? Esto es otra cosa. Pero debe de haber más libertad que usted pueda. En los hogares que yo he trabajado, todos los días de visita. Por ejemplo, de 9 a 5 o de 9 a 4. ¿Verdad? Cualquier día. Así que usted se tiene que dar la tarea de buscar un hogar. Busca ayuda. Y cuando uno traslada el familiar al hogar, emocionalmente se afecta el paciente. Depende de la etapa que esté. Hay algunos, yo he visto algunos que llegan y dan un poquito de candela el primer día, el segundo día están lo más aclimatados, porque están en un ambiente donde están con personas de su mismo interés, y entonces los hogares tienen actividades para ellos, para entretenimiento, para compartir esto, y muchas veces terminan, muchos tienen su periodo de adaptación, pero se adaptan. Sí. O sea, la separación de, por ejemplo, sí, si es un matrimonio, la separación sí, de la esposa y eso. Sí, Se afecta. Se afecta, pero no es algo infaltable. Más se afecta a la persona, el cónyuge que está bien en su casa, pues esa pérdida, así que llevarlo. Yo les recomiendo de que si usted tiene la posibilidad, está considerando, o el médico le ha recomendado, porque muchas veces a mí el médico me lo recomendó porque mi esposo tenía gastro. Me dijo, tienes que llevarlo a un lugar que necesita cuidado especial. Pero hay hogares donde tú puedes entrar en un cuidado diurno. Lo llevas 2 días a la semana, 3 días a la semana, y él se va o ella se va acostumbrando y adaptándose. Cuando llegue el momento de estar ahí, de dejarlo todo el tiempo. Sí. Ajá. Centro de cuidado diurno. Sí, porque requieren autorización del Departamento de la Familia, sí. Porque tienen que tener cuidado diurno y cuidado Y prolongado. ahora también con la pandemia, no hay ninguno abierto. Le voy a decir una cosa, la pandemia a quien más ha afectado es a la población de envejecientes. Yo lo llevo por la mañana y el desayuno el día, el día se lo llevan a restaurar. Es bueno. Casa Bella, en Cupey. San Agustín. Loma de San Agustín, los dos los conozco, porque los muchachos, los dueños de Casa Bella, ellos vinieron aquí antes de abrir ese hogar, cuando vinieron aquí a Una cosa para Sí, es costoso, es costoso.
Bueno, yo sé lo que cuesta, son 3 días a la semana. De 7 de la mañana a 6 de la tarde se lo puede dar a la noche. Te vale $1,400 al mes. Bueno, usted da por lo menos 3 por 4, 12 días al mes para estar explicando. Exacto, para retiro. Para que tú tengas un te sale como retiro. a $120 diarios. Sí, pero te dan desayuno, almuerzo y 2 medios. Y los bañan, y los bañan. Sí. Ajá, dígame usted. No conocen algo más general que lo vayamos dedicado. No, esto. Yo le puedo. El banco, pero es muy casi esto alta. Es lo que yo, de una forma, es lo único que yo tengo que Oración, esta área de Río Piedra. En Río Piedra, Lomas de San Agustín. Eso queda. En la urbanización San Agustín, entrando, ¿se acuerda la panadería y repostería? Supercake, que ahora se llama de otra manera, que está el Banco Santander en la esquina. Yo trabajé con ellos. Está el Banco Santander, sí. Te puedo dar el teléfono. Sí. Esa no era la casa de Sí, casa mía también, yo sé. Sí, eso es lo que como nuestro. Sí, casa mía. No, yo no lo conozco, pero yo atendí un caso de la corte y que la persona estaba allí. Sí. No era por el cuidado de ellos, eran situaciones familiares que estaban peleándose la otra, está súper fea a la derecha. Sí, por ahí. Yo te doy el teléfono. Así que, mire, así que, como les decía, ¿verdad? También a veces hay familiares donde cuando empieza algunos enfermos de Alzheimer, y nosotros aquí hemos tenido hasta una señora que yo no sé si todavía viene, que estaba, el líbido lo tenía bien. No. La verdad. Sí. Hay familias donde algunos miembros de la familia eso no lo pueden entender y no lo pueden tolerar, y entonces eso afecta, ¿verdad? Y todas esas razones a veces llevan a que surjan conflictos de familia. Y ustedes saben lo que pasa, que cuando empiezan a surgir esos conflictos, entonces le dicen a la esposa o al esposo, no, pues tú te vas a encargar. Y ahí ese hombre o esa mujer se dedica en cuerpo y alma a atender a esa persona. Pero llega un momento, la próxima, llega un momento en que esa persona se quema. Esa persona, aunque no lo quiera, termina a veces maltratando a ese paciente porque es que está exhausto, está drenado. Y entonces, en otras ocasiones, el cuidador dice, hasta aquí yo llegué y no voy a cuidar más. Esa es la claudicación y eso pasa. Pues hay que evitar a todo lugar que eso pase, ¿verdad? Así que para trabajar, para bregar con eso, ¿verdad? Porque la enfermedad se va poniendo más difícil cada día y exigen cambios de roles. A lo mejor pues, la hija se convierte en cuidadora de papá o de mamá, ¿verdad? La estructura familiar cambia. A lo mejor la hija se mudó con papá o mamá y papá se mudaron con la hija para poder trabajar eso, ¿verdad? Y las responsabilidades cambian. Yo conozco a hijas que han dejado de trabajar para atender a su mamá o a su papá. Claro, y aquí tenemos una, y la aplaudo, porque siempre hay que Pero no lo puede hacer todo el mundo, ¿verdad? ¿A dónde? ¿En la tele? Ay, qué bueno. Toma.
Ok, así que es necesario que esas responsabilidades se repartan de manera que nadie se afecte más que otro. Siempre nos vamos a afectar porque la vida nos va a cambiar, nos cambia de manera, ¿verdad? Pero a la medida en que podamos trabajarlo, o, ¿verdad? Pues poco a poco podemos ir trabajando con eso. Seguimos. Otras cosas que pueden hacer que existan conflicto, pues mira, por la distribución de las responsabilidades. No, porque a mí me está tocando más. Yo no quiero hacer esto, o tal día yo lo necesito. Eso puede ocasionar conflictos si no se atiende, porque si los familiares se pueden sentar, mire, yo trabajo también, alguna de las asignaciones, yo he sido pedido en la corte para casos de familia donde los hijos, específicamente 3 hijas, no se podían poner de acuerdo para cuidar ese nene, a ese papá. Entonces usted sabe qué pasa, que tiene que venir una persona externa que no conoce la dinámica de la familia a tomar decisiones y a resolver. Entonces, lo que hace es que determina un trabajador social, el abogado me llama y yo tengo que empezar a hacer investigación, visitar hogar, consultar con los hijos si están, pueden entrevistarlos, hacer un informe. Tienen que pagar un montón de chavos porque eso cuesta, el abogado cobra, yo le cobro. Y entonces, ¿por qué familia no se puede poner de acuerdo para cuidar a sus padres? A ver, eso es algo que tenemos que trabajarlo, ¿verdad? Así que también los recursos económicos también pueden ocasionar conflictos porque hay hijos o hijas o hermanos que no quieren aportar o no quieren aportar lo suficiente, ¿verdad? Algunos dicen, no, porque es que yo trabajo, yo de lunes a viernes, pero el otro trabaja. O sea, tenemos que, recuerden que eso no es para toda la vida, eso es por un periodo de tiempo. Esas personas que no quieren hacer sacrificio, que no quieren colaborar después, cuando la persona fallece, no tienen consuelo, porque lo que tienen es resentimiento, y remordimiento, ¿verdad? Por las cosas que no hicieron, ¿verdad? Así que cuando surgen todas esas incongruencias que no se pueden poner de acuerdo, ahí entonces es que viene el cuidador ese que nombraron, que casi siempre es la viuda, o es la hermana, o es la mamá, o es la hija, y se dedica en cuerpo y alma a atender a esa enferma y ese enfermo. Cuando ese enfermo fallezca y deje los bienes, todos van a participar de la misma manera. Sin embargo, eso es algo que lamentablemente seguimos. Eso yo se lo digo, cuando a mí me piden la asesoría, yo se lo digo, ustedes tienen todos el mismo derecho a la herencia, pues tienen el mismo derecho y la misma obligación para colaborar con ese cuidado, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese cuidador principal? Mira, muchas veces hay cuidadores principales que ellos mismos se esclavizan porque no quieren que nadie los cuide, porque nadie lo va a cuidar como yo. Eso pasa mucho en las esposas. No, porque yo lo baño así, le doy la comida a esta hora, pero si se la dan la comida 10 minutos antes o después, no, pero eso también me he encontrado con ese caso, ¿verdad? Así que como nadie lo cuida mejor que él o ella, rechaza las ayudas. Y si necesita ayuda, no va a pedir. Así que esa persona va a terminar en la sobrecarga o el burnout o la quemazón, ¿verdad? A veces hay o se enferma o se muere. Y yo he visto cuidadores bien dedicados que un buen día dijeron hasta aquí yo llegué y me fui. Y he visto esposas divorciarse de los esposos que cuidaron un número de años y un día se hartaron porque ya
se quemaron y dijeron hasta aquí, y hay que evitar eso. Entonces, y el resto de la familia se recuesta. ¿Y qué pasa? No se dan cuenta que se está afectando. Y eso hay que evitarlo, tenemos que tener conciencia. Esa es la crisis de claudicación familiar, ¿verdad? Y hay que trabajarla con grupos de apoyo, con asociaciones, ¿verdad? Porque ahí vemos el enfermo, vemos el enfermo y todos los servicios que necesita para evitar la claudicación familiar, ¿verdad? Por las cosas que le digo, el enfermo tiene una conducta, presenta unos síntomas que a veces ocasionan situaciones, ¿verdad?, problemáticas en la familia, y el cuidador, todas esas agrupaciones que se supone que te ayuden, y a veces la gente desconoce a dónde buscar ayuda, especialmente con esta condición de Alzheimer, que es bien difícil. Son pocas las organizaciones, son pocos los servicios disponibles, lamentablemente. Y como si fuera poco, sigo. El COVID ha venido a añadir, a complicarse la existencia a los cuidadores y a los enfermos. ¿Okay? ¿Cómo podemos prevenir esa crisis de la claudicación familiar, o sea, que se abandone el cuidado, que no se puedan solucionar los conflictos? Pues mira, la educación es bien importante. La gente hay que hablarle del Alzheimer, por eso es que este mes que se celebra el mes del Alzheimer, hay tanto talleres, tanta información en los periódicos, en la televisión, sobre la condición, porque dicen que el conocimiento va por cuando tú sabes lo que implica esa condición, las necesidades, ¿verdad? Todas esas etapas por las que pasa esa persona, pues tú te puedes preparar. Así que en la educación de toda la familia es bien, bien importante. No es que se eduque uno, que el hijo mayor sea, no. Todos se tienen que educar, porque si en algún momento les toca cuidar, sepan cómo hacerlo, qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Hay que aceptar los síntomas de ese paciente, ¿verdad? Y estar consciente de que ese deterioro es progresivo y que va a llegar a la total dependencia. Tenemos que tenerlo bien claro, que si nosotros sabemos a dónde vamos, sabemos cómo llegar a ¿verdad? ¿Okay? Hay que cuidar al paciente, porque en este caso el paciente es bien importante. Hay que proveerle sus necesidades físicas, emocionales y aún las necesidades espirituales. Si era un hombre o una mujer que acostumbraba a ir a la iglesia, mire, si no puede llevarle, póngale en la televisión, hágale, cántele, póngale discos, ¿verdad? Todas esas cosas, porque como les digo, los sentimientos no se afectan. O sea, y esa necesidad va a estar ahí. ¿Okay? Así que hay que, de alguna manera, lograr la unión de todo el mundo para, ¿verdad?, de manera interactiva, para que se pueda, de forma ¿verdad?, adecuada para el paciente, proveerle el afecto, la comunicación, y proveerle para esa necesidad emocional que tiene ese paciente. ¿Okay? Y ahí es donde entramos. Si ustedes no lo pueden hacer, mira, el médico, el pastor, el ministro, un trabajador social, un psicólogo, una consejera, el neurólogo, una enfermera, busquen ayuda de quien sea, pero que sea alguien que realmente conozca y que les pueda ayudar, ¿verdad? Así que el cuidador tiene que tratar de mantener su conexión con el mundo externo. No se puede enclaustrar en 4 paredes ahí con esa persona, porque mira, va a perder la chaveta, ¿verdad? Sí, así ese cuidado no es tan desgastador para ese cuidador, ¿verdad? Vamos a hacer la vida es un regalo, así que no importa los tropiezos, todas esas situaciones nos van a hacer más fuertes. ¿Okay?
El COVID. El COVID, el Alzheimer no es indicio de que me va a dar COVID. Lo que pasa es que lo hace más vulnerable al paciente porque si está en una etapa de que ya no sigue instrucciones, pues no va a tolerar la mascarilla, el proceso de lavado de manos, y cuidado y el distanciamiento físico no lo va a seguir, así que eso lo va a hacer más vulnerable. Y que ustedes como cuidadores tienen que tomar medidas adicionales, como por ejemplo esos servicios que llegan a la casa, de enfermera, la cuidadora, hay que exigirle que se vacune, que use mascarilla. Si viene a traerle el medicamento, pues esos servicios que dan, ¿verdad? De la Mensajería y cosas. Ajá, planes médicos, pues mire, que se quede afuera y usted lo recibe de afuera usando su mascarilla, se lava las manos, ¿verdad? Y asegurarse de que esa cuidadora o esas personas que vienen a dar el servicio sigan el protocolo, ¿verdad? No es que, no, pero como ya yo estoy viviendo aquí, ya no me voy a poner la mascarilla, ¿quién me dijo? No, eso no es así, ¿verdad? Si es posible, mire, tenga el termometrito ese que se chequea. Eso es barato ya, ¿verdad? Y asegurarse que esa persona que viene a cuidar se lave las manos, que el que viene a darle terapia se lave las manos, use la mascarilla, ¿verdad? Y exigir la mascarilla. Y en la medida que se pueda, si el servicio no requiere que esté a una distancia cercana, ¿verdad? Pues que se mantenga a los 6 pies de distancia. La prevención sobre todas las cosas. ¿Okay? Y finalmente, como hablamos del cónyuge, yo les traigo este video